Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, profe. Vamos a pasar lista, muchachos. Contestan presente, ¿ya? A ver, González Salazar Diego. González Salazar Diego, ¿cómo está? Jara Amado Roger. Presente, profe. Malco Bojorquez. Presente, profesor. Mamani Burgos. Presente, profesor. Mena Poma. Mena Poma José. Núñez del Arco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quesquén Espinosa. Presente, presente, profesor. Ya. Quiliche Galvez. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. Quispe Coripuma. Mena Poma ya asistió. Quiliche Galvez. Quiliche Presente, Galvez. profesor, le dije. Ya. Quispe Coripuma. Quispe Coripuma. Frank. Vergaray Acevedo. Vergaray Acevedo. Villafane Campos. Presente, profesor. Y Yamunaque Olortegui. Presente, profesor. Ya, entonces tenemos 3 sin asistencia, ¿no? González Salazar no ha entrado tampoco. González Salazar Diego. Le está faltando González, Quispe y Vergaray, ¿ya? Si tienen alguna justificación, los alumnos a través de la delegada pueden presentar a ver si se puede corregir la asistencia, ¿ya? Pero tiene que ser justificado, ¿no? Profesor, disculpe, el compañero Anderson va a entrar un poco tarde porque está trabajando. A ver, ¿cómo me dices? ¿Cuál es el...? El com-
Se llama Anderson. No, el apellido no lo tengo. Vergaray Acevedo Anderson. Sí. Sí, no sé. Ya, entonces le voy a poner tardanza, ¿no? Bueno, ya como tú me has dicho que va a entrar, entonces vamos a ponerle tardanza y no vamos a ponerle... Y a ti te avisó, delegada. Sí, nos comunicamos por un grupo de WhatsApp y ahí informan que va a entrar tarde. Ya está bien. Ya si ustedes hacen su grupo de WhatsApp, pues no hay problema. Bueno, como estamos recién en la segunda clase, entonces todavía está en proceso pues de todo estabilizarse, ¿no? Y ya los que se van enterando se van añadiendo al grupo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase de la sesión anterior, ¿eh? O sea, con la clase de la sesión anterior, continuamos en qué nos quedamos. ¿Llegaron a probar el programa de relajación de Jacobi en sus computadoras? ¿Alguno de ustedes ya lo compiló? ¿Lo pudo probar? Por si acaso, cuando se haga el examen, la pregunta del examen va a ser para desarrollar, ¿no es cierto?, numéricamente el ejercicio usando el método, ¿no? ¿Ya? Pero la solución ustedes la van a hacer manualmente. Lo que van a dar ustedes como respuesta en el ejercicio del examen va a ser tal cual el computador lo debe ejecutar, ¿no? Tal cual el computador lo debe ejecutar. Entonces, el día martes, nosotros vimos el método de relajación de Jacobi. Y lo que nosotros terminamos fue de verificar cómo manualmente el ejercicio se podría realizar. En este caso hicimos 3 iteraciones. Es lo que está en el PDF y nos daba la respuesta. Lo único que nos falta para terminar el método de relajación de Jacobi es
presentar el programa, verificar el ejercicio que hemos hecho a mano con el programa, ¿ya? Y luego ya podemos pasar al siguiente método. Podemos pasar al siguiente método. No se olviden, ya la próxima semana pueden traer, así como hemos desarrollado este ejercicio en el PDF, pueden traer también ustedes ya su problema resuelto, ¿no? Para que lo expongan, así como este ejemplo que está en el PDF, lo expongan brevemente en la clase y ya sea su primera intervención oral, ¿no? Su primera intervención con nota, ¿ya? Acuérdense que todo el semestre, como máximo, ustedes van a poder acumular 13 intervenciones, ¿no? Cada una es calificada y de ahí sale un promedio. Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen la codificación en el PDF, ¿no? Vamos a presentar nuestro programa en Fortran, ¿ya? Solamente para que ustedes puedan ver, ¿ya?, la codificación y veamos la ejecución del programa, ¿no? Con los datos del ejemplo y se vea que coincide, ¿no? Que nos resulta lo mismo. Y también para ver qué efecto tiene aumentar o disminuir la tolerancia respecto al resultado. Ya que esto también es muy importante que se conozca desde el comienzo, ¿no? ¿Qué efecto tiene modificar la tolerancia? ¿Qué efecto tiene modificar la tolerancia? Lo que ustedes están viendo acá en la presentación es el editor del programa, ¿ya? El editor del programa. Aquí está la misma codificación que está en el PDF. Está la misma codificación del PDF, ¿ya? Y bueno, esta codificación, para explicarla un poco, parte por parte, tiene una primera parte que es el ingreso de datos, ¿no? El ingreso de datos, que más o menos va hasta acá. Esta parte que la estoy resaltando en color negro, es la parte de ingreso de datos. En esa parte de ingreso de datos, lo que se hace es introducir los datos en una variable dimensionada. Una variable dimensionada que es la variable A, que previamente se ha definido. Bueno, esto es digamos, una forma de recordar lo que ustedes ya deben manejar en el lenguaje de programación Fortran. Una variable dimensionada, en este caso A, que tiene 2 dimensiones y está ajustada aquí en mi programa para tener como máximo 100 filas, 100 columnas. Esa variable dimensionada A es la que va a almacenar los elementos de los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. Después está este vector B. Este vector B, aquí lo estoy resaltando, este vector B que tiene una sola dimensión y que almacena los términos independientes. Y está también esta otra variable dimensionada que tiene 2 dimensiones, que es la variable XP, que va a almacenar los resultados, ¿no? Los resultados, o sea, los vectores de aproximación conforme vayan saliendo. Aquí, ¿por qué esta variable que es un vector tiene 2 dimensiones? Porque una dimensión la vamos a usar para el orden de aproximación del vector y otra dimensión para los componentes, los elementos de ese vector, ¿ya? Entonces, por eso tiene 2 dimensiones, ¿ya? Una dimensión va a ser el orden y otra va a ser las componentes. Entonces, por ejemplo, el vector de aproximación 0 tiene una coordenada 0 y luego va a tener n componentes, ¿no? Entonces va a ser 0 para 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Entonces, una componente es el indicador del orden y otra van a ser las posiciones de los elementos. Como les decía, entonces, la parte de ingreso de datos que va de aquí hasta aquí, como primer dato me tiene que pedir cuál es la dimensión del sistema. Como estamos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales que son
cuadrado. Entonces el número de filas y columnas debe ser el mismo. El número de filas y columnas siempre debe ser el mismo. Eso es la dimensión del sistema. La tolerancia, que es un valor real por defecto, ¿ya?, que entra en la variable tol. Y luego viene el ingreso de la matriz de coeficientes, o sea, los elementos de la matriz A. Y aquí lo que se usa es un ciclo. Ahora vamos a solamente a resaltar esta parte. Es un ciclo que se repite para todo I, que va de 1 a M, ¿no es cierto?, ingresando todos los elementos de la columna que corresponde a esa fila I. Por eso es que tiene, luego de A y J, tiene coma, J igual de 1 a M. O sea, va a barrer para un I todos los elementos de J. Para el segundo I, todos los elementos de J. Para el segundo I, para el tercer I, todos los elementos de J. Y así lo vamos a hacer. Esta variable I va a ser, va a variar de 1 a M, y J también va a variar de 1 a M. Ahora, los elementos de B. Entonces, esto garantiza, por si acaso el anterior, que ingresamos los elementos de la matriz A fila por fila, ¿no es cierto? Fila 1, todas las columnas. Fila 2, todas las columnas. Fila 3, todas las columnas. Los elementos del vector B tenían los términos independientes. Son más sencillos de ingresar, solamente hay un ciclo, ¿no?, que repite, o sea, que hace variar el valor de I, y me va a ingresar todos los elementos de B1, B1, B2, B3, B4, B5, hasta B sub M, ¿no? Sub M en este caso, que M es el orden del sistema. Y por supuesto luego vienen los elementos del vector aproximado. Aquí hay una variable real que es K2. Este K2, ¿qué cosa es? El orden del vector aproximado. El orden del vector aproximado. Entonces, en el vector aproximado que nosotros usamos para la solución manual, lo hacemos empezar de 0, ¿no es cierto?, con el subíndice 0. Aquí también podríamos empezarlo en 0, pero el problema es que la posición, o sea, la componente 0 de la matriz, en algunos compiladores no es reconocida, ¿no? Hay veces en que se compila la posición de la matriz 00, 01, 02, 03 o 10, 1, 20, 30, 40, entonces la posición 0 en la matriz dimensionada en algunos compiladores no lo reconoce. Por eso, en lugar de nuestro vector inicial, en lugar de ser de orden 0, va a ser el vector inicial de orden 1. ¿Ya? Es solamente un cambio debido a cómo el programa entiende, ¿no?, las posiciones de la variable dimensionada. Entonces, nuestro vector inicial, que va a ser de orden 1, en este caso, igual que como se hace el ingreso en el vector B, va a ingresar los elementos del vector fila por fila, ¿no? Son solamente una columna. Hasta ahí termina lo que es el ingreso de datos. Fíjense que les estoy explicando este programa parte por parte porque es la primera clase también, ¿no? Y ustedes seguramente están recordando todavía un poco qué cosa es lo que se hace y cómo funciona Fortran, ¿no? Pero ya poco a poco van a ir ustedes recordando más y dominando más también el lenguaje de programación. Entonces, en la segunda parte ya viene lo que es la parte del cálculo, ¿no?, que implementa la ecuación, si ustedes tienen el PDF 1.6, ¿no? La ecuación 1.6 es la que nosotros codificamos, ¿no? Bueno, en este punto ya ustedes todos ya deben haber descargado el PDF. Ya todos deben haber descargado el PDF. Entonces, en esta parte hay una variable que se llama suma 1, que al inicio del ciclo, de este ciclo externo, de un do que va de 1 hasta m, se resetea y se hace 0. Luego hay un do interno, en el cual nosotros vamos a ir agregando a esta variable suma, ¿ya?, que es el equivalente a la sumatoria que está al lado derecho de la ecuación 1.6, ¿no?, los elementos del producto de los elementos de la matriz A con el vector aproximado de orden K. Eso es esto.
Esa sumatoria se va a acumular aquí en este ciclo do que empieza aquí y termina acá. Ahora, ¿por qué tiene un if? Porque había una condición para la sumatoria y era que los j no podían ser iguales a los i. Entonces había una condición y por esa condición es que hay que colocar un condicional. O sea, esa sumatoria se tiene que desarrollar dentro de este condicional if. Conforme los elementos de i y j varíen, el if solamente va a ser la suma cuando j no sea igual a i, ¿no? Ahí donde viene este operador ne, que en Fortran no es igual, ¿no? Entonces, si j no es igual que i, procede. En caso contrario, sale. Bien. Y finalmente está esto. Este xp es el que va a ir almacenando la componente del vector aproximado de orden k más 1, por eso k2 aumenta una unidad, para la fila i, ¿no? Y esto de acá es la ecuación 1.6, ¿no? B sub i menos la sumatoria dividida entre a sub i, o sea, los elementos de la diagonal de la matriz A, que estaban al lado izquierdo de la ecuación 1.6 y que son conocidos. Entonces, terminando este proceso, nosotros ya hemos encontrado nuestro vector aproximado de orden k más 1. Y lo siguiente sería evaluar la condición de convergencia. Es decir, que la diferencia en valor absoluto de los elementos de ese vector aproximado con el anterior sea menor o igual que la tolerancia. Y eso se hace en este ciclo que está aquí. Es un ciclo do que va de 1 a m, ¿no? Para la variable i. Primero que nada, hay una variable QWE, que es la diferencia en valor absoluto por cada componente del vector aproximado de orden k más 1 con el vector aproximado de orden k, ¿no? O sea, por eso está k sub 2 más 1 aquí y aquí está k sub 2. Entonces, pregunta si esa diferencia es mayor que la tolerancia. Ese es el operador GT. El operador GT en Fortran es el equivalente a mayor que. Si QW es mayor que la tolerancia, entonces aquí aumenta a K sub 2 una unidad y va a la línea 10. ¿Qué quiere decir que sea mayor que la tolerancia? Quiere decir que no se cumple la tolerancia y por lo tanto hay que calcular un nuevo vector aproximado. O sea, basta que que la diferencia de un par de coeficientes, ¿no?, del vector k más 1 con el vector k no cumpla para que se regrese. Eso garantiza eso, ¿no? Es la manera más eficiente en la que esto se puede realizar. ¿Qué pasa si la diferencia entre esos dos vectores no es mayor que la tolerancia? Si no es mayor que la tolerancia, entonces el ciclo se repite para un i igual a 2, o sea, evalúa la segunda componente, ¿no? Si se cumple, si no se cumple eso, evalúa la tercera. En caso de que los tres no cumplan con ser mayor que la tolerancia para la diferencia de ninguna de sus componentes, entonces ya habremos logrado que todo el vector converja. Ya habremos logrado que todo el vector converja y pasamos a la tercera parte del programa, que es ya la presentación de los resultados. La presentación de los resultados es esta parte resaltada, donde lo que nosotros vamos a mostrar es los elementos del vector XP para el último orden, ¿no? Para el último orden, ¿ya?, que se ha obtenido, o sea, para el componente K sub 2 más 1, K2 más 1, ¿ya?, para todos los J. O sea, vamos a ir presentando para todos los J, ¿no? O sea, ahí va a salir primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, cuarta iteración, quinta iteración. Eso es lo que se hace con este write aquí, ¿no? Con este write. Bien. Y está con el formato de la línea 25, que es el que me muestra este X dos puntos, ¿no? Y el write que me muestra la tolerancia y el orden, el número de iteraciones, está con el formato de la línea 23. Las líneas de formato
que de repente ustedes ya conocen, o si no conocen hay que revisarlo. Las líneas de formato son útiles para poder reducir el número de dígitos decimales con el que los números en Fortran se presentan, ¿no? Si lo mostramos sin formato, el formato lo elige el mismo programa, el mismo Fortran. Dependiendo de la variable, puede mostrarla en notación científica, puede mostrarla sin notación científica, con el número de dígitos decimales en extenso. Entonces, eso hace un poco más difícil entender los resultados, ¿no? Colocarle un límite a los dígitos decimales que se puede mostrar es lo más adecuado para tener una presentación que se pueda entender. Además, hay que también recordar que si por alguna razón el número tiene un tamaño que está fuera del formato, Fortran lo reemplaza con asteriscos, entonces ya uno se da cuenta de que hay un problema con el formato, de repente tiene más dígitos enteros que no están considerados para ser mostrados, de repente el número de dígitos decimales, ¿no? Bueno, en el caso de los dígitos decimales los va a truncar, no hay problema. Normalmente eso pasa cuando los enteros no tienen el espacio total. Por ejemplo, si yo tengo que mostrar el número 99, entonces le dejo 2 espacios para los dígitos enteros y 5 para los decimales, ¿no? Pero si quiero con ese mismo formato mostrar el número 110, por ejemplo, me va a mostrar un error y me va a poner en lugar del número puros asteriscos porque ya tendría que utilizar 3 espacios para los dígitos enteros. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta del detalle que hemos explicado de la codificación aquí? Algo para aclarar de repente que no se haya aclarado. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a introducir los datos del ejercicio. Vamos a corroborar que lo que hemos resuelto a mano, el programa también lo puede resolver y coincide, ¿no? Los datos, lo cual debe ser, porque en todo caso o hay un error en mi resultado a mano o hay un error en la codificación. Entonces puede haber un error en los resultados a mano o puede haber un error en la codificación. Por eso es bueno hacer la prueba siempre con un ejemplo que esté bien resuelto para tener la seguridad de que el error o es del programa, ¿no? Porque si los datos no coinciden, uno de los dos debe estar equivocado. A ver, un momento para compartir. Bien, acá estamos presentando la ejecución del programa relajación de Jacob, ¿ya? En la parte de ingreso de datos, dimensión del sistema, vamos a poner 2, según lo que nosotros hemos resuelto en el ejercicio del PDF, ustedes lo deben tener, si no lo tienen, descárguenlo, ¿ya? La matriz de coeficientes o el sistema tiene 2, la tolerancia que nosotros pusimos acá en el ejemplo del PDF era 0.02, la matriz de coeficientes era 6, menos 2, ingresamos fila por fila, menos 2, 5, los elementos de B eran menos 3,
y 5. El vector aproximado lo habíamos puesto como menos 0.1, 0.8. Y listo. Entonces acá tenemos resultado, dice, en todos los órdenes. Número de iteraciones 5. Número de iteraciones 5. Y aquí, en el programa me sale número de iteraciones 4. ¿No? En el ejemplo, en el PDF dice 4. ¿Por qué me saca 5 iteraciones el programa? El programa está contando también el vector inicial, ¿no? Empieza entonces el vector inicial menos 0.1, 0.8, siguientes menos 233, 3.96, menos 1.8, 0,9067, siguiente y el siguiente, hasta terminar en menos 1.907 y punto 9209. Acá el número de iteraciones es 5 porque esto está contando el mismo vector inicial. Acuérdense que nosotros aquí hicimos la consideración de que el vector inicial era el vector 1, ¿no? Entonces por eso está contando 5. Es solamente por cómo ha contado las iteraciones. Pero los resultados son lo mismo. Ahora, respecto a eso hay dos preguntas que, bueno, si ustedes no las hacen, yo se las voy a hacer por ustedes, ¿no? Una pregunta para esto sería, primero, ¿qué efecto tiene que yo modifique la tolerancia respecto al resultado? Segundo, ¿cómo elijo el vector aproximado? Eso también es otro factor importante. ¿Ya? Entonces, otra pregunta más, una tercera pregunta. ¿Existe algún tope, límite inferior, superior para esa tolerancia? Esa sería la tercera pregunta. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿existe un efecto de la tolerancia sobre el número de iteraciones que puedo obtener? La respuesta es sí. Si yo disminuyo o incremento el valor conocido acá como tolerancia, lo que estoy haciendo es regular la aproximación del resultado y también lo que estoy haciendo es aumentar o disminuir el número de iteraciones, ¿no? Ahora, una pregunta sobre eso brevemente. ¿Qué me conviene? ¿Tener más iteraciones y un resultado más exacto en dígitos decimales, ¿no? ¿O me conviene tener una tolerancia, un menor número de iteraciones y mayor rapidez en la respuesta? Porque aquí estamos trabajando una matriz de 2×2, pero si la matriz fuera 200×200 o 1000×1000, entonces ya se notaría el efecto de acumulación de error por redondeo y truncamiento. Y también se notaría el efecto de tiempo de cálculo, ¿no? Tiempo de cálculo. Bueno, entonces, ¿qué me conviene? Tener un resultado, o sea, mayor número de iteraciones y resultado más exacto, o menor número de iteraciones, resultado menos exacto, pero más rápido. Eso depende de qué cosa es lo que uno está tratando de resolver. Por ejemplo, si alguien tiene alguna pregunta puede interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy, como en este caso, tratando de encontrar las intensidades de corriente que circulan por el circuito? La intensidad de corriente que me está resultando aquí, que sería el último vector solución, o sea, menos 0,1907 y 0,9209, ¿es suficiente para lo que yo estoy buscando o no? Entonces, si tengo la intensidad con una precisión decimal de 4 dígitos, podría ser suficiente en este caso. Podría ser suficiente. ¿No es cierto? Entonces, no sería necesario buscar una mayor aproximación decimal, ¿ya? Y por lo tanto aumentar el tiempo de cálculo y realizar más iteraciones, porque esa es la necesidad
se tiene. Pero si estuviese trabajando de repente otro tipo de aplicación, por ejemplo, fuese el resultado no en amperios, sino de repente fuese que estuviésemos midiendo en kilómetros, ¿no? Entonces, mientras más dígitos decimales tenga, estoy encontrando el resultado con una precisión de metros, centímetros, ¿no? Milímetros. Entonces, de repente me conviene más tener más dígitos decimales. Eso depende de qué cosa es lo que estoy tratando de yo encontrar. ¿Qué resultado es el que yo quiero? Si lo necesito con mucha exactitud decimal o con menos exactitud decimal. Ya. Eso rápidamente sobre la tolerancia. Vamos a hacer una demostración. A ver, ¿qué pasa si la tolerancia Profesor, la disminuyo más? profesor, disculpe, la tolerancia está entre qué rango he dicho que era lo más indicado para escoger la tolerancia. Sí, justamente a eso iba, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, acá hemos nosotros colocado la tolerancia como 0.02, ¿no? Vamos a ver qué pasa si la hacemos más pequeña y qué efecto tiene eso sobre el resultado. ¿Ya? Vamos a ver. Vuelvo a ejecutar el programa. Hay que volver a ingresar los datos, obviamente. Ya, hay que volver a ingresar los datos. Pero ahora vamos a ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos indicando una tolerancia de 0.001. La tolerancia anterior era 0.02, ahora le estamos poniendo 0.001, que lo hemos reducido más. La matriz de coeficiente es la misma, es la matriz 6, menos 2 y menos 2, 5. Elementos de B también no han cambiado, es menos 3, 5, y el vector aproximado es menos 0.1, 0.8. Entonces fíjense que acá aumentó, ¿no? Aumentó la cantidad de iteraciones, ¿ya? Aumentó a 7, ¿no? Contando el vector inicial. Aumentó a 7. Entonces, si ustedes se fijan, también ha habido una diferencia en los resultados. Ha habido una diferencia en los resultados del vector solución final, ¿no? El que nosotros teníamos era menos 0,1907, 0,9208, 928, perdón, y ahora tenemos menos 0,1921 y 0,9228. Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia respecto del resultado, ¿no? Se va afinando un poco más, va convergiendo un poco más, ¿no? La diferencia se empieza a notar al tercer dígito decimal, básicamente. Los dos primeros dígitos decimales se mantienen igual, ¿no? Pero aumentó el número de iteraciones. Entonces, ese es el efecto del cambio de la tolerancia sobre el resultado, ¿no? ¿Cómo tengo yo qué criterio debo usar para variar la tolerancia? ¿Con qué aproximación necesito la respuesta? La pregunta del estudiante era la otra pregunta que yo también había formulado, ¿no? Y ¿de qué rango a qué rango es necesario que yo ingrese el valor de tolerancia? ¿Existe algún tope o algún límite inferior, superior para la tolerancia? Y bueno, la tolerancia depende de varios factores, o sea, depende de con qué variable estamos trabajando, si es una variable de doble precisión
de precisión simple, podría hacer la tolerancia un poco más pequeña, un poco más grande, reducirla más, menos, también depende de con qué aproximación decimal lo quiero, pero en general hay un tope que es de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 3 para un valor de tolerancia. ¿Por qué hay un tope recomendado? Porque si nosotros empezamos a reducir la tolerancia mucho, el computador llega un momento en el que ya no va a realizar ningún cálculo, porque el número que nosotros vamos a indicar como tolerancia lo va a tomar como 0. Entonces eso va a hacer que ocurra un truncamiento, digamos que un ciclo infinito en el programa, ¿no? Nunca va a llegar a resolver el problema porque siempre va a estar buscando que la diferencia entre los vectores sea 0, ¿no? Hasta un punto en el que ya no va a encontrar diferencia alguna y bueno, pues, ¿no? Ese es el límite del número real que el programa puede ver. Entonces, por estabilidad y también para evitar estos problemas de ciclos infinitos en los programas, la tolerancia se recomienda entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3. Pero esto es solamente una recomendación, ¿no? El usuario puede ir probando, dependiendo de con qué exactitud quiere el resultado. Ya, esa sería la respuesta a eso, ¿no? Ok, profesor, gracias. Entonces la tolerancia va de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 3, recomendado. Y la última pregunta que yo puse para plantearles a ustedes, ¿no? Como si ustedes me lo hubieran planteado a mí, sería, ¿y cómo escojo los elementos del vector aproximado, ¿no? Porque el vector aproximado, yo no sé, no lo conozco. ¿Y qué efecto tienen los valores del vector aproximado también? O sea, ¿eso afecta el número de iteraciones también, ¿no? O no? Entonces, los elementos del vector aproximado son decididos o definidos por el usuario, por la persona que está haciendo la ejecución del programa. ¿Con qué criterio ingreso los elementos del vector aproximado? El criterio es el siguiente, ¿no? Como nosotros estamos resolviendo un problema físico, por ejemplo, en este caso, un circuito eléctrico de 2 mallas, entonces es de notar que los valores de intensidad de corriente que podrían circular por esas mallas no son unos valores de intensidad de corriente de 2 dígitos o 3 dígitos o 4 dígitos, ¿no es cierto?, enteros. Entonces, es por ahí que yo más o menos sé de qué magnitud debe ser la respuesta, ¿no? Entonces yo sé que ponerle 100, 200 como vector aproximado a las intensidades de corriente no tiene sentido. Pero también podría colocar, y de manera como regla general se recomienda así, podría colocar el vector 1, 1, 1. Podría colocar el vector 1, 1, 1. Y ahora vamos a hacer una prueba con eso. Entonces, si los elementos del vector aproximado yo no los conozco, no tengo idea, y no se me ocurre ninguna idea, yo puedo colocar el vector 1, 1, 1. En algunos textos le ponen también 0, 0, ¿no? 0, 0, 0, pero esto no es recomendable porque colocar 0, 0, 0 puede ocasionar también división entre 0, ¿no? División entre 0. Bien. Entonces puede ocasionar efectos no deseados dependiendo de la matriz de coeficientes del sistema. Entonces lo mejor es colocar el vector 1, 1, 1, 1, ¿ya? Para que de ahí el programa vaya convergiendo a la solución del sistema de ecuación de lineales hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? O sea, hacia la izquierda del vector 1, 1, 1 o hacia la derecha, según corresponde. Esto, por supuesto, tiene un efecto sobre la cantidad de iteraciones que el programa puede hacer. Tiene un efecto, ¿no? ¿Y a qué se debe ese efecto? Por ejemplo, en mi caso, un componente del vector solución me sale menos 0,19.
y otro componente me sale 0,9. Y si yo le coloco, por ejemplo, el vector aproximado 10, 10, 10, 10, o sea, lo pongo muy a la derecha el vector aproximado, para llegar a esa solución, el vector va a tener que hacer muchas iteraciones. Muchas iteraciones. Es como si me dijeran, bueno, para llegar a la avenida Javier Prado tienes que caminar. Por ejemplo, si a mí me dejan en la Universidad del Callao, para llegar a la avenida Javier Prado voy a caminar mucho más que si estuviese, por ejemplo, en la avenida Arequipa, ¿no es cierto? Entonces, de que llega el programa, iterativamente va a converger. Pero la cantidad de iteraciones necesarias para llegar aumenta si el vector aproximado está más lejos, obviamente, de la solución exacta, ¿no? De la solución para la cual el sistema converge. Y eso lo vamos a ver acá con un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a repetir el mismo programa con la misma tolerancia, 0,001, pero los elementos del vector aproximado lo vamos a colocar como 15, 15, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Aquí teníamos 7 iteraciones. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo modifico ese vector aproximado. Profesor, entonces, digamos, usted está diciendo que para un problema, por ejemplo, de mallas, en este caso solamente 2 o 3x3, uno puede, digamos, escoger ese vector, bueno, uno al azar, ¿no? Un vector, ya que uno puede más o menos deducir de cuánto aproximadamente va a salir cada intensidad de corriente, ¿no? Pero eso es en este caso, pero si hablamos de un problema donde los valores sean más grandes. Por eso le decía, ¿no? Colocar el vector 1, 1, 1, 1, 1, 1 es la mejor estrategia, ¿no? Porque es el vector 1, 1, 1, o sea, en la escala numérica, en la recta numérica, el 0 está al centro, ¿sí? Uh-huh. Y hacia la derecha y hacia la izquierda corren valores positivos y negativos. Entonces, colocar el valor 1, 1, 1, 1, 1 es la mejor estrategia porque parte casi de un punto medio. No está ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Entonces está como que a una distancia, se puede decir, más cercana a un valor negativo y más cercana a un valor positivo si es que fuese el caso hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Es como colocarlo en un punto medio, ¿no? Vamos a ver, ya estamos compartiendo, ¿ya lo tienen? Sí. Vamos a repetir la misma tolerancia. Acuérdense que con la tolerancia 0.001 salía 7 iteraciones. La matriz de coeficientes, que es la matriz hasta 6 menos 2. Ingreso los valores de la matriz separada de un espacio en blanco, por supuesto, por si acaso. Menos 2, 5. Los elementos de B, que es menos 3, 5. Y ahora viene el vector aproximado. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el vector aproximado es el vector. Yo no sé cuál es el vector aproximado, no conozco, no tengo idea. Yo en el ejemplo del PDF lo he puesto así para tener pocas iteraciones, porque si no, pues el ejemplo sería de varias páginas, ¿no? Entonces, le pongo, vamos a ver, 1, 1. Y hace 10 iteraciones con el vector 1, 1. Pero finalmente converge. El último valor está aquí. Ya. El último valor está aquí, de acá para el eje, para la primera componente, menos 0,1923. Y este valor para la segunda componente, que es 0,9232. ¿Ya? Entonces, hemos colocado ahí nuestro vector inicial sin saber nada, ningún resultado. Y hizo 10 iteraciones, ¿eh? Colocándolo en el 1, 1, como vector aproximado 1, 1. Esa es la mejor estrategia, ¿no? Esa es la mejor estrategia para encontrar la solución de una matriz si no conozco el resultado. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué pasa si el vector aproximado no es 1, 1.
vamos a ver qué pasa si el vector aproximado es el vector, vamos a ponerle 15, 15, ¿ya? A ver, vamos a presentar. Todas estas pruebitas ustedes la pueden hacer en su computador, ¿no? Todas estas pruebitas ustedes la pueden hacer en su computador, obviamente, ¿no? Y esa es la idea, para eso yo les doy el programa, para que ustedes ya lo tengan, ¿no? Como una especie de, digamos, acelerar el tiempo, ¿no? Ganar tiempo, ¿no? Para que lo puedan probar más rápido. Igual la tolerancia, la matriz de coeficientes, 6, menos 2, 5, menos 3, 5. El vector aproximado le vamos a poner 15, 15. Que aumentó. ¿Se dan cuenta? Ahora aumentó a 12 iteraciones. Pero igual termina convergiendo aquí, ¿no? Termina convergiendo a menos 19,21 para la primera componente y 0,9233 para la segunda componente de ese vector solución del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esa es, digamos, la consecuencia de modificar los elementos del vector aproximado. ¿Tiene una incidencia sobre el número de iteraciones? Por supuesto. Tiene una incidencia. Igual pasaría si le pusiera menos 1, menos 15, ¿no? También tendría una incidencia. Haría más o menos iteraciones. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Pregunten, muchachos. No, profesor, está claro. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar su aplicación para la siguiente semana sobre el método de relajación de Jacobi, acuérdense que pueden verificar lo que van a resolver a mano con el programa, ¿no? Y debe coincidir. Es posible que haya alguna diferencia a veces en el resultado en algunos dígitos decimales, porque cuando yo hago el cálculo a mano, normalmente por una cuestión automática uno redondea o trunca los números o los dígitos decimales con los que trabaja. En cambio, el programa en Fortran no. La variable real puede almacenar bastantes dígitos decimales. Yo lo veo aquí con 4 dígitos, ¿no? Pero eso es por el formato que he puesto. Pero si yo le pusiera la opción de verlo con 5 dígitos decimales o con 6 dígitos decimales, también me los podría mostrar. ¿Ya? Podría mostrar. Entonces, la elección de cuántos dígitos decimales ver en la pantalla es mía, ¿no? No es de Fortran. Fortran lo que hace es ajuste el número para que pueda verlo con 4 dígitos decimales, ¿no? Truncando o redondeando según corresponde. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, vamos avanzando con el método de relajación de Gauss-Seidel, ¿ya? Vamos avanzando con el método de relajación de Gauss-Seidel, que corresponde a la semana 2, pero lo vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Este PDF, ya lo vamos a explicar brevemente, es el método de relajación de Gauss-Seidel. Y ya el programa o la aplicación para el método de relajación de Gauss-Seidel ya correspondería a esta semana que viene a la siguiente, ¿ya? Pero lo vamos avanzando para que ustedes puedan ir con tiempo también preparando sus ejercicios de aplicación.
Esto ya corresponde a la siguiente semana, por si acaso. Corresponde a la siguiente semana. Pero lo vamos a ir avanzando. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque esta semana no se ha realizado la exposición de trabajo, ¿no? Cuando ustedes hagan la presentación de sus aplicaciones, entonces el tiempo va a ser un poco más corto porque ustedes van a ocupar tiempo presentando. Y como son varios estudiantes, entonces eso va a llevar un tiempo y ahí es donde vamos a tener solamente tiempo para un tema o un método por semana. En esta semana, como no ha habido exposiciones, tenemos tiempo para 2 métodos. Muy bien. Acá tenemos el tema método de relajación de Gauss-Seidel. Método de relajación de Gauss-Seidel. Bien. En el PDF anterior ya habíamos hablado del esquema de aproximación iterativa, ¿no? Y también habíamos visto cuál era la estrategia del método de relajación de Jacobi para resolver la ecuación matricial A por X igual a B. Habíamos visto que el método de relajación de Jacobi lo que hacía era escribir a la variable, a la matriz A, como la suma de 3 matrices, ¿no? La matriz D, la matriz L y la matriz R. Cierto que la matriz D almacena los elementos únicamente de la diagonal, la matriz y rellena el resto de espacios con 0, obviamente. La matriz R, los elementos del triángulo derecho superior, y la matriz L, los elementos del triángulo izquierdo inferior. Entonces, al sumar una suma simple de matrices, con término componente con componente, ¿no? Elemento por elemento, nos sale que la suma de las 3 es igual a A. La ecuación que ustedes ven acá, D por X, que es el vector solución de orden K más 1, igual a B, el vector de términos independientes más D menos A, por X de orden K, es el método de relajación de Jacobi. ¿Ya? Es lo que nosotros concluimos de aplicar el cambio L más R más D al esquema de aproximación iterativa y que se convertía en el método de relajación de Jacobi. Ahora vamos a hacer otro cambio aquí y vamos a introducir una matriz G, o sea, la descomposición que habíamos hecho de la matriz A como L más R más D, a la matriz L y D sumadas, le vamos a llamar matriz G. De manera que la matriz A sería la suma de la matriz G más R, ¿no? Y a su vez, G menos A sería menos R, ¿no es cierto? Esa es la ecuación matricial 2.1. Aquí es solamente un juego algebraico nada más, ¿no? Entonces, menos R es G menos A, o R es A más G, A menos G, perdón. Eso es solamente un álgebra simple, ¿no? Acuérdense que las matrices cumplen con las reglas de asociatividad, conmutatividad, la regla de distributiva, ¿no? Cumple con esas propiedades, ¿no? La suma, resta, multiplicación están definidas en las matrices. Lo que no está definido en las matrices es la división, ¿no? Solamente se puede dividir una matriz por un escalar. Bueno, de la ecuación 2.1, ¿no? La ecuación 2.1, nosotros la vamos a reemplazar en el esquema de aproximación iterativa. Entonces ustedes, lo vamos a reemplazar en el esquema de relajación de Jacobi, ¿no? En esta ecuación matricial que habíamos nosotros definido en la clase anterior, ¿no? La variable, la matriz D, ¿ya? Que es G más R, ¿no? Perdón. Acá sí,
y DVD reemplazando la ecuación 2.1. Sí, está bien. Ujú. Ya. La ecuación 2.2, perdón, es el esquema de aproximación iterativa, ¿ya? El esquema de aproximación iterativa. Porque G más R es la matriz A. El esquema de aproximación iterativa, si ustedes revisan el PDF anterior y que estaba en la ecuación, a ver, déjenme ver. Estaba en la ecuación 1.3. Sí, en la ecuación 1.3, acá me estaba confundiendo. El esquema de aproximación iterativa de la ecuación 1.3 decía que A, la matriz A multiplicada por x sub k más 1, xk más 1 menos xk igual a b menos a xk, ¿no es cierto? Ahora, la matriz A es G más R, según la ecuación 2.1, la reemplazamos aquí y me da la ecuación 2.2. Y aquí lo que sigue es únicamente proceder algebraicamente con estas matrices, ¿no? O sea, haciendo las operaciones de distribución, simplificando a su mínima expresión algebraicamente, es un proceso que cualquiera lo puede hacer, y eliminando términos, por supuesto, llegamos a G por X de orden K más 1 igual a B menos R por X de orden K más 1. Aquí el K más 1 se repite en ambos lados, ¿no? Pero para el proceso iterativo, ¿ya? De manera artificiosa, el lado derecho, como esos dos vectores xk más 1 y xk más 1 son lo mismo y no puede ser que los dos sean iguales, uno de ellos va a ser el vector aproximado. Y el método que hace Gauss-Seidel, o digamos, el artificio que hace Gauss-Seidel es colocar al lado derecho el vector aproximado de orden K. ¿Ya? La ecuación 2.3 es la ecuación matricial del método de relajación de Gauss. Es la ecuación matricial del método de relajación de Gauss. ¿Ya? Y así como está la ecuación 2.3, todavía no se puede codificar, ¿no? Pero, y bueno, el desarrollo es el que ustedes ven aquí, ¿no? Donde G es D más L, ¿no? Aquí está G, D más L, acá está la matriz D, está la matriz L, el vector de orden K más 1, los elementos del vector B, los elementos de la matriz R, que son solamente el triángulo derecho superior, y los elementos del vector de orden K. Eso nos lleva, desarrollando esto de manera ya como conocemos nosotros, de manera tradicional, se operan las matrices, ¿no? En la suma y la multiplicación, vamos a llegar a la ecuación 2.4, de la misma manera que llegamos a la ecuación de Jacobi. ¿Ya? Entonces tenemos aquí A sub i, al lado izquierdo, empezamos del lado izquierdo, por la componente x sub i de orden k más 1. Esto de acá, el lado izquierdo, se puede hacer porque las matrices obedecen, como les decía yo, a la propiedad distributiva. ¿Sí? Y luego está esta sumatoria, que dice para todos los j que son menores que i, ¿no es cierto?, que van para un i1 hasta n, donde n es el orden del sistema, de la multiplicación de los elementos de la matriz A, los A y J, multiplicado por los X sub J del vector de orden K más 1. Al lado derecho están los elementos del vector B, B sub I, menos los elementos de la matriz R multiplicados por los elementos del vector aproximado de orden K, que es estos X sub J, K. ¿Ya? En el lado derecho, la sumatoria es para los J mayores que I. Por eso es que agarra los elementos del triángulo derecho superior. Y al lado izquierdo es para los J menores que I, por eso agarra los elementos del triángulo izquierdo inferior. Entonces aquí tenemos
dos sumatorias. Tenemos dos sumatorias. Ya no solamente una, sino tenemos dos. Y esas hay que codificarlas, ¿no? K es el orden de aproximación y N el orden del sistema. La ecuación 2.4 se realiza o se cumple para todos los i que van de 1 a n. Bien. Ejemplo. Ya vamos al ejemplo. El método de relajación de Gauss-Seidel, ya en este ejemplo, vamos a usarlo para resolver este sistema, que es un sistema muy sencillo. Es un sistema igual de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? 3x más y igual 3, 2x más 4 igual 2. ¿Ya? Finalizando este ejemplo, vamos a hablar de la diagonal dominante, ya, de la matriz. Y vamos a hacer algunos, bueno, ya para la siguiente clase, vamos a hacer algunos ejemplos con el método de relajación de Gauss-Seidel, de qué pasa cuando variamos la dominancia de la matriz, ¿no? Por ahora no vamos a tomar en cuenta eso, porque cuando la matriz no tiene diagonal dominante, hay que hacer un proceso de acondicionamiento, ¿no? Que se puede hacer de varias formas. Puede ser permutar filas, multiplicar por escalar, bueno, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Cambiar el orden de las variables también, ¿no? Se puede hacer eso. Porque 3 más y es igual que y, 3x más y es igual a y más 3x, ¿no? Entonces se puede cambiar esto, no hay problema, igual va a salir 3. Bien, igual a que 2x más 4y es lo mismo que 4y más 2x, ¿no? Y no hay ningún problema, pero sí eso modifica la diagonal principal de la matriz. Muy bien, la tolerancia a usar en este ejemplo es 0,06. ¿ya? Y el vector de aproximación que yo estoy eligiendo es el vector de aproximación 1.2, 0,2. ¿Ya? Una nota aquí, ¿por qué elijo esos componentes del vector aproximado? Es para que se realice el menor número de iteraciones posible. Entonces, escribiendo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en una notación matricial, tendríamos la matriz 3, 1, 3, 2, 4, 2, ¿no? Con el vector de las incógnitas x y y. ¿Sí? Entonces, mi x sub 1 va a ser x y mi x sub 2 va a ser y. Muy bien. Para obtener la primera aproximación, y aquí estamos desarrollando el ejemplo de manera manual, vamos a decir así, realizando las operaciones algebraicas, de suma, resta, multiplicación y división detalladamente. ¿No? Empezamos con k igual a 0, o sea, nuestro vector inicial 0, y lo que vamos a hacer en la primera iteración es encontrar el vector aproximado de orden 1. Para i igual a 1, tenemos a sub 1, 1, x sub 1, 1, más la sumatoria de todos los j menores que 1, porque los j tienen que ser menores que i, en este caso j menores que 1, ¿no es cierto? De 1 a 2. A sub 1j más x sub j 1. B sub 1 menos la sumatoria para todos los j mayores que 1, de 1 a 2, a sub 1j, x sub j 0. Elementos con j menores que 1 no hay. Por lo tanto, la primera sumatoria del lado izquierdo es 0. Elementos mayores que 1 sí hay. Por eso la sumatoria del lado derecho sí tiene una componente, que es el elemento a sub 1, 2, que se multiplicaría por la componente 2 del vector de orden 0. Entonces, resolviendo, me sale que la primera componente del vector aproximado de orden 1 es 0,933. 0,933.
Igual procedo para la segunda componente, para i igual a 2. Ahora, en la sumatoria del lado derecho, lo que dice es que la sumatoria debe poder efectuarse para todos los j menores que 2, ¿no es cierto? De 1 a 2. J menores que 2, sí hay, por supuesto. Sí hay, ¿no es cierto? Hay J1, pues el único, ¿no? Entonces, la sumatoria del lado derecho en este caso sí tiene un valor, que es el A sub 21 por X1. Y al lado derecho, la sumatoria, donde dice que solamente se puede efectuar para J mayores que 2, cuando J tome los valores 1 y 2, pues no hay J mayor que 2. Por eso esa sumatoria del lado derecho es 0. ¿Ya? Es 0. Despejando el X sub 2, 1, o sea, segunda componente del vector aproximado de orden 1, me sale 0,034. Esos dos valores serían los valores del primer vector aproximado. Los dos serían los valores del primer vector aproximado, 0,933 y 0,034. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Evaluar la convergencia, es decir, tenemos que en valor absoluto evaluar componente a componente la diferencia de esos dos vectores, el vector de orden 1 con el vector de orden 0 en este caso. Haciendo eso, y ver si es menor o en todo caso igual que la tolerancia. Y en ese caso, o en este caso mejor dicho, nos queda como 0,267 y 0,166 la diferencia, ojo. Obviamente no cumple, ¿no? Nuestra tolerancia era 0,06. Por lo tanto, hay que hacer una nueva iteración. Hay que hacer una nueva iteración. En este caso, el valor de K cambia a 1 y lo que vamos a hallar es los componentes del vector aproximado de orden 2. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, para i igual 1, me sale, siguiendo el mismo procedimiento que en la iteración anterior, 0,989. Para i sub 2, siguiendo el mismo procedimiento anterior, me sale 0,06. Aquí, bueno, ya vamos notando que el valor de la primera componente se va acercando a 1, ¿no? El valor de la segunda se va acercando a 0. Cada vez más la segunda componente se reduce y la primera componente se va acercando a la unidad. Muy bien, entonces en la segunda aproximación me sale 0,989 y 0,006, las dos componentes del vector aproximado de orden 2. Si evaluamos la tolerancia, la convergencia, ¿no? Evaluamos la convergencia con el valor de tolerancia que hemos dado, que es 0,06, vamos a encontrar en este caso que sí, cumple, ¿no? La diferencia en valor absoluto de las componentes de los vectores 2 y 1 me sale 0,056 y 0,028. En ambos casos cumple con ser menor que la tolerancia, que era 0,06. Por lo tanto, el proceso iterativo para y la respuesta al sistema de ecuaciones es para x 0,989 y para y 0,006, ¿no? Que es los resultados, los componentes del último vector aproximación. ¿Bien? Aquí también tenemos resultados con el programa Fortran. ¿Ya? 2 iteraciones solamente fueron necesarias. ¿Ya? Y también estamos dando la codificación. ¿Ya? La codificación. Para que ustedes la puedan en sus casas, en sus computadoras,
programar y ejecutar. Y hay una observación final, y de esto vamos a hablar la próxima clase, ¿ya? Una observación final que para la próxima clase vamos a desarrollar, y es que el método de relajación de Jacobi, el método de relajación de Gauss-Seidel, abreviado RGS, ¿ya? Y los métodos que vamos a ver el siguiente, que son el método de sobre-relajación, van a poder lograr convergencia solo cuando la matriz tenga una diagonal principal dominante, ¿ya? Ahora, la tasa de convergencia, que es algo de lo que vamos a hablar en la siguiente clase también, la tasa de convergencia, ¿ya? Que es la velocidad con la cual converge la matriz, la solución del sistema, depende, como ya les había explicado yo, de varios factores, ¿no? Entre ellos, pues, la tolerancia que se ha indicado, también depende de otro factor que es, por ejemplo, el vector aproximado, ¿no? Las cantidades que están en el vector aproximado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Unas pequeñas pruebitas con esto de la tasa de convergencia, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, no. Vamos a correr el programa de Gauss-Seidel, ¿ya? Vamos a correr el programa de Gauss-Seidel, así como hicimos para el caso de Jacobi, ¿ya? Vamos a explicarlo primero el programa de Gauss-Seidel. Listo. Aquí sobre el programa de relajación de Gauss-Seidel, todo el proceso que se hizo para el método de relajación de Jacobi es equivalente, es lo mismo, ¿no? Sobre la parte de ingreso de datos, que termina hasta acá, ¿no? O sea, el proceso de ingreso de datos es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero, acuérdense que en el método de relajación de Gauss-Seidel aparece una sumatoria más, ¿no? Aparece una sumatoria más. Una sumatoria es para los J menores que I y otra para los J mayores que I. Por eso es que aquí, aquí en lugar de una variable suma, aparecen dos, ¿no? Suma 1 y suma 2. Esas dos variables se van a ejecutar dentro de un ciclo, que es este do para un J que va de 1 a M, y para ejecutar cada una hay un if, ¿no? Una pregunta. La primera dice que se debe hacer la sumatoria para los J menores que I. Y la segunda dice que se debe hacer la sumatoria para los J mayores que I. Ahí está la suma 1 y suma 2, y pasando eso, está la operación, ¿no? La operación que es nada más y nada menos que la ecuación 2. Déjeme ver. La ecuación 2.4 del PDF de relajación de Gauss-Seidel. Esta ecuación 2.4 es esta de aquí. Lo demás es lo mismo, ¿no? La evaluación de la tolerancia, y luego la muestra del resultado en todos los órdenes. Muy bien. Entonces, ya nosotros, conociendo el programa de relajación de Jacobi, podemos ver que la modificación para el método de relajación de Gauss-Seidel es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar este programita. Y vamos a procesar los datos del ejemplo.
Vamos a procesar los datos del ejemplo. Ya vamos a procesar los datos del ejemplo para ver si coincide con lo que nosotros hemos resuelto manualmente, ¿no? Detalladamente. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, vamos a ver. Aquí está la matriz del ejemplo. La matriz es la matriz 3, 1, 3, 2, 4, 2. Dimensión de la matriz, 2, ¿no? Tolerancia, habíamos dicho 0.06. Matriz de coeficientes, 3, 1 y 2, 4. Los elementos de B, que son 3, 2, y el vector aproximado, que era 1.2 y 0.2. Y ahí está. Aquí el número de iteraciones es 3 porque, como les digo, también cuenta el primer vector inicial, ¿no? Cuenta el primer vector. El vector inicial lo cuenta como una iteración. ¿Ya? Listo. Entonces me aparece a 9.889 y 0.056, ¿no? El resultado. Ajá. Claro, acá aparece con 4 dígitos decimales, ¿no? En el PDF está con solamente 1. ¿Ya? Es el número de iteraciones. Entonces sí puedo verificar que coincide. Coincide, ¿no? Coincide. Muy bien, muchachos. Nuevamente, aquí, una vez más, nosotros podríamos modificar la tolerancia o modificar el vector aproximado, ¿no? Si nosotros ejecutamos este programita con un vector aproximado diferente, vamos a ver. Nuevamente, dimensión de la matriz, estamos ejecutando nuevamente, dimensión de la matriz, tolerancia vamos a ponerle ya no 0.06, sino vamos a ponerle 0.01, ¿no? O sea, una tolerancia un poco más pequeña. Matriz de coeficientes, tres, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 3, 2. El vector aproximado le vamos a poner 1, 1. Listo. Ahí hace 5 iteraciones. Y en 5 iteraciones, los resultados, como yo les decía, ya son distintos, ¿no? Ha llegado a una convergencia para el primer componente más cercano a 1 y la segunda más cercano a 0. ¿Ya? Pero lo hizo en 5 iteraciones, ¿no? 5 contando el vector aproximado, ¿no? En realidad son 4 iteraciones. ¿Ven? Entonces, he afinado la tolerancia. Entonces, ya busca elementos que sean a lo más diferentes entre sí a 0,01, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué preguntas tienen, muchachos, entonces, hasta aquí de este tema?
Profesor, una consulta, si uno tiene un problema de, bueno, en este caso de Gauss-Seidel para la próxima semana y aparte también lo de Jacobi, ¿puede presentarlo? Sí, claro. Pero como les digo, para la relajación de Gauss-Seidel tienen hasta la semana siguiente. Ok. No se olviden la próxima semana, el día martes, para que presenten su aplicación, ¿ya? Con el método de relajación de Jacobi. Dependiendo del tipo de aplicación y también de cómo lo presentan, pues eso influye en la nota, por si acaso, ¿ya? Y bueno, los que no puedan presentar el martes, ya por alguna razón de manera excepcional sería el día miércoles, ¿no? Pero los días, perdón, el día jueves. Pero los días jueves, así como hoy día, mayormente lo vamos a dedicar a hacer la clase de teoría, ya la clase de teoría. La parte de laboratorio, eh, nosotros ahorita ya vamos a dejar la clase ahí, ¿no? Lo que resta de hora es laboratorio, ya, ¿no? Para que ustedes puedan verificar los programas, hacerlo, probarlo junto con la aplicación, ¿ya? Y lo tengan listo para la siguiente clase. Entonces los días martes, la presentación de sus trabajos, día jueves sería primera parte, la exposición de teoría. Hay días que va a haber temas que son más largos, ¿no? De repente van a ocupar 3 horas. Hay días que son más cortos, ¿no? Como en estos casos que son los primeros temas, un poco más cortos. Entonces también nos puede quedar tiempo los jueves para que hagan su presentación de trabajos. Una consulta, profesor. Bien, ¿alguna pregunta más, muchachos? Entonces, queda El tiempo para que trabajo, ustedes hagan sus codificaciones, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Sí, dime. el trabajo se le envía también a su correo No, no es o solo necesario. presentamos nada más. No, no es necesario. Lo presentas en la pantalla para la clase, ¿no? Y ahí es suficiente. No, no es necesario que lo envíes, ¿no? Solo el programa codificado con el resultado o también la codificación que hemos hecho en Word, así. Bueno, la codificación no necesitan hacerlo porque yo ya les estoy dando la codificación. Claro, en manera de presentarlo, digo, solo de presentarlo. No, la presentación es como si ustedes presentaran el desarrollo de su problema resuelto. Dentro de eso, si quieres, tú pones ahí la codificación también, ¿no? Lo presentas, no hay problema. Pero lo más importante es ver qué aplicación es, cómo se ha resuelto y el resultado, ¿no? Ah, ojo que también hay una cosa importante, ¿no? Cuando ustedes presenten el resultado del programa, o perdón, de la aplicación, ¿ya? Lo que no se olviden también de colocar es que el problema se puede verificar, o sea, tú puedes verificar si la solución dada corresponde o sea, resuelve el sistema, ¿no? O sea, si lo que me bota tanto manualmente como en el programa de computadora justifica la solución del programa, por ejemplo, a la solución del sistema, perdón. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo, nosotros pusimos que la matriz es 3x más y igual a 3, ¿no? Y 2x más 4y igual a 2. Si x vale 1 y y vale 0, ¿no? El sistema se satisface, ¿no? Porque 3 por 1, 3, más 0, 3. Si x vale 1 y y vale 0, en la segunda ecuación, 2 por 1, 2, más 4 por 0, 0. Entonces, 2 es igual a 2. Entonces, la verificación de la solución reemplazándolo en el sistema
también se puede colocar, ¿no? Y es una comprobación de que la aplicación, el desarrollo a mano, como el desarrollo en computadora, como también ¿no? en la aplicación, está bien hecha, pues, ¿no? Porque puede ser que alguien me presente un sistema y me diga, bueno, yo lo hice así, me sale, los resultados son 5 y 4 y de repente 5 y 4 no satisfacen las ecuaciones simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces puede pasar y también ha pasado, ¿no? Entonces, aparentemente está bien, todo lo han hecho a mano, le sale 5 y 4 en el programa también, pero no satisface el sistema. Entonces, verificar que satisface el sistema es también importante, ¿ya? Eso también se considera para la nota, ¿no? Ya. Entonces, de acá hasta las 3 de la tarde, para que ustedes hagan en su computador el desarrollo de la codificación de Gauss y Seidel y de Jacobi, ¿no? Y pueden también ir practicando, pueden ir haciendo el avance de su trabajo para la siguiente semana. Yo voy a estar acá y si tienen consulta me avisan, ¿no? Ya esto sería la parte de laboratorio. ¿Sí? Muy bien. Ok, Entonces, profesor. hasta las 3 cualquier consulta y yo estoy acá para sus preguntas.
Bien, muchachos, entonces ya dejamos ahí hasta el día martes, ¿ya? Ya dejamos Listo, profe. por hoy hasta el día martes. Si tienen alguna pregunta, llámelo a través de la delegada o lo ponen o pueden enviarlo también al correo, ¿no? ¿Sí? Ya hasta el Listo. día martes, entonces. Hasta el martes, profe. Ya, muy bien. Nos vemos el martes, muchachos. Cuídense.